planteamos que no podíamos hablar en este caso de la derivada simplemente, sino que teníamos que pensar por lo menos en estas derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Y vimos que, bueno, esas derivadas tenían como significado geométrico, igual que antes, también son vectores, también son funciones vectoriales, y tienen como el significado geométrico en cada punto, darnos un vector que es tangente a la superficie. En particular, cuando derivo parcialmente con respecto de t, se hace que S sea constante y entonces se obtiene un vector que es tangente a una curva que está descrita precisamente por el parámetro t. Y entonces este vector es tangente a esa curva, como ya que habíamos dicho desde las semanas anteriores, mientras que el otro vector es tangente a las curvas que se describen cuando t es constante. Esos dos vectores tangentes a curvas que se encuentran sobre la superficie, pues inmediatamente también son tangentes a la propia superficie. Y con ellos platicamos de cómo podíamos obtener el vector que fuera perpendicular a la superficie, que recibe también el nombre de vector normal a la superficie. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado, lo había comentado alguna sesión, no creo que no fue la pasada, pero alguna sesión anterior, tenemos que tener cuidado con el nombre, porque se habla del vector normal de una curva y del vector normal de una superficie y son conceptos distintos. El vector normal a una superficie, como estamos viendo en esta figura, es el vector que es perpendicular a la superficie en un punto determinado, mientras que el vector normal a una curva, si recuerdan, es el vector que indica hacia dónde va a girar la curva. Entonces son conceptos diferentes, hay que tener cuidado cuando se pregunta acerca de un vector normal. Ahora tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿y vector normal a qué? ¿A una curva o a una superficie? Porque tendrán significados diferentes. Y bueno, regresando a la clase anterior, una vez que construimos el vector perpendicular a la superficie, vimos que, bueno, una primera aplicación de ese vector podría constituir el determinar también la ecuación del plano tangente a la superficie en ese punto. En el curso de cálculo integral aprendimos a obtener este vector perpendicular a partir del gradiente de una función de tres variables, aquí lo puse como un pensamiento, pero eso, y ese procedimiento está muy bien, o sea, no tenemos que renunciar a él. Incluso el primer ejercicio que vamos a ver el día de hoy, como ustedes verán, tiene que ver precisamente con este pensamiento que marqué y con lo que nos enseñaron en segundo semestre. Eso va a seguir siendo cierto. El vector perpendicular a la superficie se puede obtener como el gradiente de una función de tres variables, cierto. Pero eso es posible cuando la superficie está descrita precisamente por una ecuación cartesiana. Si tenemos una ecuación cartesiana, podemos utilizar este resultado. Pero si tenemos una ecuación vectorial, bueno, habría dos posibilidades. Una sería convertir la ecuación vectorial en ecuación cartesiana para poder usar este resultado, pero ahora directamente con la ecuación vectorial, directamente con la función vectorial, nosotros podemos encontrar el vector normal precisamente haciendo simplemente este producto cruz, que es el producto cruz de las derivadas parciales. Entonces no es que estemos aprendiendo un nuevo concepto, el concepto de vector perpendicular a la superficie es el mismo, solo que ahora tenemos una nueva herramienta para obtener a ese vector y por ende, tanto el plano tangente a la superficie, como les comentaba, como la recta normal a la superficie, ¿no? Que también es un concepto que estudiamos en cálculo integral. Y ya, eso fue todo, lo platicamos muy en extenso, resolvimos un ejercicio donde encontramos precisamente la ecuación del plano tangente, encontramos al vector perpendicular al plano en un punto determinado, perdón, a la superficie en un punto determinado, y fuimos incluso más allá, porque así lo pedía el problema, fuimos precisamente a identificar la superficie a partir de la ecuación cartesiana. Y fundamentalmente eso fue lo que hicimos, eso fue lo que trabajamos la sesión pasada. Bueno, pues ahora vamos a ver precisamente un par de aplicaciones que tiene que ver, digamos, con este tema que estamos estudiando. Los dos consisten en ángulos. Como ven ustedes aquí se puede leer, primero vamos a hablar del ángulo de intersección entre dos superficies. Antes de simplemente pintar la definición, quisiera que recordáramos algo que estudiábamos en el curso de cálculo y geometría analítica.
Desde el curso de cálculo y geometría analítica, de hecho creo que también se los comenté en la sesión anterior, ya habíamos estudiado este concepto de la, ¿cómo se llama? Del ángulo entre dos superficies. Nada más que cuando estábamos en cálculo y geometría analítica, resulta que estas superficies siempre eran planos. En cálculo y geometría analítica no vimos otra superficie más que precisamente el plano. Entonces vamos a suponer, sí, salvo que aquí el dibujo no me sale muy bien, pero vamos a suponer que aquí yo tengo estos dos planos. Bueno, eso está bien, nada más que déjenme mejor, es que lo estoy pintando muy perpendiculares. Y esto que les quiero platicar es válido para cualquier ángulo, por supuesto. Entonces permítanme retractarme. Está bien, no tiene nada de malo. Pero si vamos a poner la primera línea, mejor la voy a poner, por ejemplo, déjenme seleccionar la herramienta. Me hago líos de repente. Entonces la voy a escoger, por ejemplo, por aquí. ¿Sí? Y la segunda son dos cuadritos y tres cuadritos voy a hacer y tres cuadritos para arriba. No, de todas maneras, otra vez me salió muy perpendicular. No, lo voy a trazar mejor. No, pues, perdón, disculpen ustedes. No soy muy hábil con la herramienta esta, como podrán ver. Pero vamos a poner que fueran esos dos. Y por acá que tuviéramos. Está bien, me voy a salir un poquito de la figura, pero no importa. Más o menos sería una cosa así, ¿no? Vamos a pensar que los planos estuvieran cruzando más o menos hacia ahí. Queda un poquito incompleto porque crucé con el encabezado, pero bueno, vamos a suponer que tuviéramos esta situación. Entonces tenemos dos planos que se están intersecando. Seguramente recordarán del curso de cálculo y geometría analítica que para encontrar el ángulo entre estos dos planos, lo que yo hacía, no, más por definición que por una razón geométrica, es que encontraba un vector que fuera perpendicular a uno de los planos y otro vector que fuera perpendicular al otro plano. Si a los planos los llamábamos pi1 al primero y pi2 al segundo, ¿ok? Aquí tendríamos entonces el vector perpendicular al primer plano y aquí el vector perpendicular al segundo plano. Y lo que encontrábamos, lo que nos enseñaron, insisto, desde cálculo de geometría analítica, es que el ángulo entre estos dos planos correspondería al ángulo entre los vectores perpendiculares, entre los vectores normales a los planos. Aquí tengo los vectores normales a los planos, ¿sí? Y cómo encontrábamos un ángulo entre dos vectores, bueno, eso ya lo hemos visto en muchas ocasiones, lo encontramos sencillamente con la expresión del coseno de teta, ¿no? De que el coseno del ángulo teta es, es precisamente, que es el ángulo entre los dos planos, es el producto punto de los dos vectores normales, dividido entre el producto de los módulos de ambos vectores, precisamente. Entonces, esta sería la expresión que tendríamos que poner en uso, precisamente para encontrar este ángulo. ¿Ok? Pero en este caso, ¿cómo se llama? Era simplemente encontrar los vectores normales, hacer la sustitución y no batallábamos más. Bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Qué vamos a hacer ahora en cálculo vectorial? Bueno, pues fundamentalmente lo mismo. Hagan de cuenta que voy a tomar este plano negro, ¿sí? Y de alguna manera lo voy a decir así literalmente, vamos a suponer que lo voy a doblar. ¿Sí? Esta línea que tengo aquí, en lugar de pintarla perfectamente recta, que me cuenta que la tomo y la doblo. ¿Sí? La doblo para que tenga cierta curvatura, ¿no? Un poquito más grande. ¿Sí? Y también podría doblar la otra línea, la voy a doblar también aquí, digamos que por aquí más o menos. ¿Sí? Y bueno, entonces hagan de cuenta que fuera el mismo plano que tenemos ahí, nada más que como que lo estoy deformando. Naturalmente, cuando yo hago esa deformación,
lo que obtengo es precisamente una superficie que ya no es el plano, o sea, lo podría doblar en cualquier forma, y entonces esa superficie, pues es cualquier otra, ya no es, como insisto, un plano. Y lo mismo podría hacer con el otro plano, ¿no? Es de tomarlo y deformarlo de manera, ¿sí? De manera que ahora tuviera yo esta otra superficie. Entonces ahora me pregunto, ¿cómo voy a definir, cómo le voy a hacer ahora para definir precisamente el ángulo entre estas dos superficies? Aquí hay que tener cuidado en un pequeño detalle. Fíjense que en el caso del plano, no importaba, concentrémonos un segundo en el plano negro, no importaba en qué punto me localizara yo, el vector normal siempre tenía la misma dirección. Siempre podemos usar el mismo vector N1 como vector perpendicular al plano negro en cualquier punto. Y lo mismo pasa con el vector N2. El vector N2 siempre es perpendicular al plano pi 2, sin importar precisamente en qué punto me encuentre. Sin embargo, cuando yo hago esta especie de doblez con los planos y ahora convierto los planos en superficies, bueno, en un punto determinado, por ejemplo, vamos a concentrarnos en la superficie negra, en un punto determinado el vector perpendicular tendrá, digamos, más o menos esta dirección que estoy señalando, pero en otro punto, pues a lo mejor tiene esta otra dirección. Entonces, como podemos ver, el vector perpendicular a la superficie ahora resulta que no siempre es el mismo. Entonces ahora no podemos simplemente utilizar esta fórmula para calcular el ángulo entre las dos superficies, como lo hicimos en cálculo de geometría analítica, por el simple y sencillo hecho de que en diferentes puntos el vector perpendicular, el vector normal 1, digámoslo, llamámoslo así, es diferente, tiene diferente orientación. Sí, tampoco tiene ningún sentido hablar, por ejemplo, bueno, por supuesto, lo mismo aplica para la superficie 2, ¿no? Para la superficie en color azul. En este punto tendremos este vector perpendicular y a lo mejor en este otro punto un vector perpendicular un poco más inclinado, ¿no? Como estoy marcando aquí. Entonces, esa es la primera situación por la que no podemos usar libremente esta fórmula. Pero hay una segunda situación. De nada, no tendría ningún sentido hablar del ángulo entre las dos superficies, que por ejemplo, el ángulo que se presentara, digamos, en este punto que estoy señalando ahorita con el apuntador. ¿Por qué? Bueno, pues porque este punto no pertenecería, así como lo estoy señalando, a la superficie negra, pero pues no pertenece a la superficie azul. Entonces, la superficie negra aquí tiene un vector normal asociado, pero la superficie azul no. En este punto, la superficie azul no tiene un vector asociado, pues porque sencillamente este punto no pertenece a la superficie azul. Entonces ahora nos van a interesar los ángulos entre las superficies, cuál va a ser determinante, cuál es el punto en donde yo estoy calculando ese ángulo, y además nos va a interesar, bueno, va a ser importante cuál es el punto, porque va a ser diferente vector dependiendo del punto, pero además nos va a interesar que sea un punto que sea común a las dos superficies, es decir, alguno de los puntos que se encuentra sobre esta línea. Esta línea que pinté aquí pertenece tanto a la superficie azul como también a la superficie negra. Entonces, ahora nos vamos a tener que preocupar también por encontrar puntos que sean comunes a las dos superficies. Es por eso que la definición que estoy escribiendo aquí arriba, va precisamente en esa dirección, como podrán ver ustedes. Vean qué dice, vamos a separar un poquito, vean qué dice, que el ángulo de intersección entre dos superficies, que serían estas, se define como el que forman sus planos tangentes en un punto en común, ¿sí? En un punto en común. Entonces, si yo aquí me fijo en este punto, este sería un punto en común, el plano tangente a la superficie negra estaría por acá, el plano tangente a la superficie azul estaría aquí inclinado. Piensen con un poquito de imaginación conmigo, por favor, que serían como este plano negro llevado a este punto, aquí tendría el primero, y este plano azul llevado también a este punto, aquí tendría el segundo plano. Y entonces aquí en medio tendría uno de los puntos de esta recta, ay, me asustó, de esta recta. ¿Qué quiere? Ok, vamos a ver tantito, déjenme. Ok, no se preocupe, afortunadamente. De aquí los podemos silenciar, no se preocupe. No se preocupe, no pasa nada. No solo. Ok, perfecto, ya está. Ok. Bueno,
Entonces, me regreso, disculpen. Y entonces, insisto, imaginen que este plano negro es el plano tangente, imaginen que este plano azul es el plano tangente a la superficie azul. Entonces el ángulo, ahora sí, el ángulo entre las dos superficies se definirá como el que forman los vectores normales a esos dos planos. Nada más que, insisto, en el punto de intersección. Entonces yo lo llevo esto que les estoy platicando, a lo que estoy pintando aquí. Primero, insisto, tendríamos que encontrar un punto de intersección. En ese punto que es común a las dos superficies, ahí puedo pensar en el vector perpendicular a la primera superficie, que sería como el vector N1 que dibujé antes, y el vector perpendicular a la segunda superficie, que lo voy a pintar de color azul ahora, que sería el vector perpendicular a la segunda superficie. ¿Sí? Este ángulo entre los dos vectores es precisamente el que reconoceríamos como el ángulo que así se le conoce como ángulo de intersección entre las dos superficies. ¿Por qué se le conoce como ángulo de intersección? Precisamente porque se está considerando al menos uno de los puntos de intersección. Fíjense que puede haber varios ángulos de intersección, porque podría ser que en este otro punto de intersección los vectores normales ya no fueran exactamente los mismos. Entonces tendríamos un ángulo diferente. Hay muchas superficies, bueno, que cuando se intersecan entre sí, forman muchos ángulos entonces. Hay ejemplos particulares, sin embargo, que forman un solo ángulo. Si me permiten, nada, aunque lo voy a borrar de inmediato, nada más para que vean que efectivamente puede pasar, pues imagínense que tuviéramos, no sé, por ejemplo, un cono, digamos. Vamos a suponer que tuviéramos un cono, nada más para que vean lo que pasaría. Entonces, pues pueden que tuviéramos ese cono y que tuviéramos por acá un plano. Ese plano y ese cono, al intersectarse, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, darían como resultado la formación de una circunferencia. Esta circunferencia sería como esta línea que pinté aquí, es la línea que pertenece a las dos superficies. Y vean, en cualquier punto de esa circunferencia, el vector, digamos, perpendicular al cono, espero que estén de acuerdo conmigo, tendría más o menos esta dirección, esta orientación. Este sería el vector perpendicular al cono. Mientras que el vector perpendicular al plano, espero que estén ustedes de acuerdo, tendría la orientación exactamente vertical en esta figura, ¿sí? Y vean ustedes que el ángulo que formaría, bueno, pues sería este que está aquí descrito. Espero que noten que este sería el mismo ángulo si me posiciono en este punto o si me posiciono en cualquier otro punto. El dibujo me sería muy complicado hacerlo en cualquier otro punto, excepto en este, que es el simétricamente opuesto. Pero fíjense, si me voy al simétricamente opuesto, espero que estén de acuerdo conmigo, que ahora el vector perpendicular sería este. Sería el vector perpendicular ¿cómo se llama? Al cono. Y el vector perpendicular al plano, pues seguiría siendo este. A pesar de mi mal dibujo, si las figuras son simétricas y todo está en orden, espero que todos estén de acuerdo conmigo en que este ángulo que voy a dibujar, aquí en color ahora negro, este ángulo que está aquí, sería exactamente el mismo que este ángulo que está aquí. Entonces hay ciertos problemas. ¿Saben qué? Voy a eliminar esto de todas maneras. Está mal esta definición. Bueno, luego les comento por qué. Es un pequeñísimo detalle, pero pues ni modo. Así que la voy a borrar. ¿Sí? Y voy a aprovechar este pequeño dibujo como para ponerlo como un pequeño ejemplo, ¿no? Insisto, el ángulo en principio puede ser variable dependiendo del punto de intersección. Pero sí es cierto que hay varios problemas, no uno, hay varios problemas en donde ese ángulo ¿cómo se llama? Ese ángulo es independiente del punto de intersección. O sea, sí es importante que lleguemos al punto de intersección entre las dos superficies, pero sucede que es el mismo ángulo para cualquier punto de intersección. Eso va a pasar con cierta frecuencia, digamos, sin que sea la norma, pero va a suceder con cierta frecuencia. Ok, entonces no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, si hasta aquí tenga alguna duda. Vamos a prepararnos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio que vamos a hacer
el día de hoy. Entonces aquí pongo, es que tengo una herramienta aquí, la tengo que desactivar. Esta herramienta copia la pantalla y la manda por internet, pero ahorita no la necesitamos. Entonces, ahora sí, copio la pantalla, voy al Paint y vamos a hacer a continuación este ejercicio que es el ejercicio 31, insisto. ¿Sí? Fíjense que la respuesta dice que es 90. Me interesa no porque la quiera copiar, sino porque quiero que vean que la respuesta es única. Es decir, tenemos un caso en donde las dos superficies, aunque se cortan en varios puntos, en todos los puntos que se cortan tienen el mismo ángulo. De otra manera, aquí habría distintas respuestas. No, ya me di cuenta, disculpen, porque es justo lo que iba a decir. O habría varias respuestas o me dirían en qué punto es. Y fíjense que en este caso sí me están indicando en cuál punto es donde debo calcular el ángulo. Entonces es al revés de como lo estoy diciendo. Probablemente sí haya diferentes ángulos para diferentes puntos, pero a mí me lo están pidiendo en este punto en particular. ¿Sí? Regresando aquí a la pizarra, lo que quiere decir es que en diferentes puntos voy a tener diferentes ángulos entre estos dos vectores, pero en el punto A del problema, el ángulo, de acuerdo a la solución, ahorita lo checaremos, debería ser de 90 grados. Bueno, pues ahorita lo checamos. Entonces voy a copiar insisto, estoy aquí un poco desubicado, perdón. Voy a copiar esto, ya lo tenía seleccionado, lo copio, me voy de nuevo a la pizarra, y aquí en la pizarra voy a agregarlo para que lo tengamos completo. Ok. Entonces este sería el problema. Aquí lo voy a poner, como ahí pues nadie vemos nada, lo voy a hacer más grande, ¿sí? Para que lo tengamos así como nuestra referencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el problema que vamos a hacer. Pues manos a la obra. Voy a hacer otra vez la pizarra lo más grande posible y comenzamos. Entonces, vean, dice calcular el ángulo de intersección entre las superficies y un poco escogí este problema porque vean que efectivamente la primera superficie se presenta en forma cartesiana, es decir, como estudiábamos las superficies en cálculo integral, mientras que la segunda superficie se presenta en forma paramétrica, es decir, como las estudiamos ahora en cálculo vectorial. Entonces, tenemos que encontrar el vector normal a esta superficie y el vector normal a esta superficie, pero con dos procedimientos distintos, el que usamos en cálculo integral y el que estamos usando en cálculo vectorial. Por eso es que lo estoy escogiendo. Y además, no puede ser un vector normal en general, tiene que ser el vector normal a ambas superficies, precisamente en el punto A. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, pues vamos a buscar el vector normal a la superficie S1. Entonces, trabajamos primero con S1 y yo lo que sé que es que para lograr eso tengo que construir una función, si seguramente recordarán, construir una función que dependa de tres variables. Entonces, aquí voy a poner para S1, lo que tendríamos entonces sería lo siguiente. Para la superficie S1 construye una función de tres variables, X, Y y Z, que en este caso describa a S1 como una curva de nivel, una superficie de nivel, perdón. Aquí esta función naturalmente sería 5X menos Y menos 3Z cuadrada. Y la curva de nivel se forma precisamente, la superficie de nivel, perdón, cuando esto es igual a 0. El gradiente de esta función será un vector perpendicular, como sabemos de nuestro curso de cálculo integral, a esta superficie de nivel. El gradiente en este caso sería 1 para X, menos 1 para y menos 6Z. Menos 6Z para la tercera componente. Y vaya, este es el gradiente de la función f en general. Este es un vector perpendicular a esta superficie en general. Pero a mí me interesa encontrarlo en el punto 1, 2, 1. Entonces voy a evaluar precisamente el gradiente de la función en 1, 2, 1. Dándome como resultado, como vemos, el vector solamente depende de z en realidad, pero bueno, aquí, así que este 1 y menos 1 permanecen igualitos y el último número se convierte pues automáticamente en un menos 6. Eso porque lo estoy llevando, insisto, al punto 1, 2, 1.
Este va a ser mi vector perpendicular, mi vector normal a la primera superficie. La vida era muy sencilla cuando estábamos en cálculo integral, ¿no? Muy rápido encontrábamos al vector perpendicular a esta superficie. Bueno, vamos a hacer lo propio ahora con la superficie 2. Para la superficie 2, ahora tenemos que utilizar la técnica que estudiamos la clase pasada, y por eso lo estoy haciendo el problema con cuidadito para que podamos recordarlo. ¿Cómo encontramos el vector normal la clase pasada? Bueno, construíamos un vector, bueno, construíamos la ecuación vectorial, que en este caso depende de u y b, ¿sí? Espero que estén de acuerdo conmigo que la ecuación vectorial se vería como u, v, y ahora u por v entre 4 veces u menos v. Entonces aquí voy a tener que ser muy cuidadoso, probablemente. Voy a tomar una hoja adicional para hacer algunas operaciones, porque probablemente, ¿cómo se llama? Las derivadas no sean tan directas. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí la primera, voy a escribir incluso otra notación para la derivada. Voy a escribir aquí a la función r, función vectorial r, derivada con respecto a u. Le voy a poner esta u como subíndice. Esta notación se usa con mucha Profe, frecuencia. Sí, profe, tengo una duda. sí, por favor. Es que le había mandado, le había escrito un comentario, pero como Sí, no lo estaba leyendo, sí, por favor. Te agradezco, dime. en el plano S1, la derivada de 5x no es 5. Ah, sí, claro. No, déjame ver que escribí yo mal, seguramente. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Aquí, por supuesto, es 5. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, es que les digo que de repente estoy viendo mal la tableta y de repente me confundo. Aquí yo mismo lo había escrito. Tienes toda la razón. Te agradezco mucho. Este sería 5 y este es 5. Sí, toda la razón. Muchísimas gracias. Sí, sí, De porque es la nada. derivada del f con respecto a x. Así es. Te agradezco mucho. Ok. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra cuestión que me haya confundido? Perfecto. Entonces regresamos acá a la ecuación vectorial. Creo que había otro comentario, déjame ver, nada más lo checo. Sí, en ese uno. Tienes toda la razón, Edgar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos, ¿cómo se llama? Vamos a la segunda. Como les decía, construyo la ecuación vectorial y aquí está ya. Y ahora viene la derivada con respecto a u. La derivada con respecto a u para las dos primeras componentes, pues es bien fácil, ¿no? Con respecto a u, la primera es cero, la segunda no depende de u. La primera es 1, la segunda, como no depende de u, pues es cero. Y en la tercera tenemos que ser cuidadosos porque, como pueden ver, esto es la derivada de un cociente, ¿sí? U está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tenemos que recordar, hay que ser muy cuidadosos y derivar a esto, pero como derivábamos un cociente, ¿se acuerdan? Es el denominador 4u menos v elevado al cuadrado, ¿sí? Y acá primero viene la derivada del numerador, ¿sí? La derivada del numerador con respecto a u sería simplemente v multiplicada por el denominador que es 4u menos v menos este u por v, uh-huh, multiplicada por la derivada del denominador ahora. Pero la derivada del denominador, espero que estén de acuerdo conmigo, es 4. La puse nada más en otro orden, pero según yo, así es como quedaría. Revísenme, por favor, no vaya a ser que yo también me esté equivocando en algo. Si desarrollo, por eso traje una hoja de papel, me quedaría 4u por b menos v cuadrada menos 4u por b. Entonces eso afortunadamente crea una simplificación. Entonces, si no me estoy equivocando en algo, aquí lo que tendría, y les pido por favor que me apoyen, es que la derivada de r con respecto a u sería precisamente entonces el vector 1, 0, y ya simplificando, aquí me quedaría simplemente menos v cuadrada entre 4u menos v al cuadrado. ¿Sí? Está medio feo, pero ahí está. Ese sería nuestro primer resultado. Esa sería la derivada con respecto a u. A continuación, tengo que seguir este proceso, ahora derivando a r, pero con respecto a v. Entonces lo voy a pintar por acá. Ahora derivamos a r con respecto a v, también depende de u y v,
Y ahora la derivada sería al revés en las primeras componentes, sería 0 y 1. Y la tercera es otra vez la derivada de un cociente. Sin nada más que ahora con respecto a v. Bueno, pues más o menos semejante. Tendríamos el mismo denominador, que es 4u menos v al cuadrado. Y aquí otra vez sería por la derivada del numerador, pero ahora estoy derivando con respecto a v. Entonces, al estar derivando con respecto a v, aquí me quedaría u multiplicada por el denominador, que es 4u menos v, menos, y ahora sí, la derivada del denominador, pero vean que la derivada del denominador en este caso sería menos 1 simplemente, porque estoy derivando con respecto a v. Entonces este signo menos cambiaría a más, ajá, y luego multiplicado por el numerador, que sería v. Ajá. Entonces en este caso, si no me estoy equivocando en algo, el resultado no se bueno, no se reduce. La simplificación sería la que voy a escribir a continuación. La derivada que corresponde sería entonces el vector 0, 1, y la última componente me quedaría, sí, hay una simplificación, claro, ya la vi, sería simplemente, si se fijan, el único que sobrevive es 4 veces u cuadrada, porque hay un menos v y un v, los dos se simplifican, y ya nada más me queda así. Y acá abajo 4u menos v al cuadrado. Espero no haberme equivocado en algo, si no, como Edgar, por favor, en cualquier momento, interrúmpanme, por favor, y si es por voz mejor, para que los pueda atender de inmediato. Muchas gracias. Entonces, este sería nuestro segundo vector. Entonces, la idea es que hagamos el producto cruz, como ya sabemos, de estas dos vectores derivadas. Pero no nos interesa hacer el producto cruz en general, tenemos que llegar a este punto. Fíjense que en la forma cartesiana, pues fue bien fácil. Nada más sustituimos la x, la y y la z, que correspondían precisamente a ese punto. Ya vi de dónde saqué el 1 hace rato. Ok, bueno, ahora tenemos que llegar al mismo punto 1, 2, 1, pero a través de valores de u y v. O sea, tenemos que dar los valores de u y v que me conduzcan precisamente a este punto. Pero en este caso es muy sencillo también. ¿Por qué es muy sencillo? Pues porque aquí lo dice, u está conectada con la x y v está conectada con la y. No nada más están conectados, sino que son exactamente iguales. Entonces, si yo quiero llegar al punto A que tiene coordenadas 2, no, perdón, les digo que de repente me confundo, que tiene coordenadas 1, 2, 1, pues lo que se requiere es que u, que es x, pues sea 1, y v, que es y, pues sea igual a 2. Eso es lo que necesitamos. En este caso, pues es muy sencillo. Vamos, noten ustedes que si sustituimos el valor de u y el valor de v en esta ecuación, nos tiene que dar el valor de z. Hay una anécdota. Yo me acuerdo cuando este problema vino en un examen, vino en un examen final. Y resulta que si ustedes sustituían la u y la v, les daba un valor de z que era diferente de este. Entonces, es curioso porque era el examen final, el examen que revisan no sé cuántos profesores, revisamos, me incluyo con no sé cuántos profesores, y resulta que estaba mal planteado, o sea, el punto no pertenecía a la superficie. Creo que ya se arregló, vamos a checarlo. Si sustituimos el valor de u y v, aquí me quedaría arriba 2, la multiplicación, y aquí me quedaría 4 por 1 menos 2, que también es 2. Entonces 2 entre 2 es 1, ya está corregido. Pero fue muy curioso. El día del examen, este valor de z no correspondía a este valor de z. Y naturalmente, pues el ejercicio estaba mal, pero no porque el alumno lo hiciera mal, sino pues porque estaba mal planteado. Vaya, ¿cómo decirlo? Sí, los errores, las distracciones, pues nos suceden a todos, ¿no? Tanto alumnos como profesores, por supuesto. Entonces, bueno, evaluando ya en estos valores, en u y en v igual a 1 y 2 respectivamente, la primera derivada que obtuvimos aquí se convertiría entonces en lo siguiente. Aquí me quedaría 1,0, ya estoy considerando ese valor de u y de v. Entonces, como ya estoy considerando ese valor, fíjense que v aquí me está diciendo que vale 2, por lo tanto aquí el numerador sería menos 4, y en el denominador tendría 4 por u, que sería entonces 4,
menos v, es decir, menos 2, pero esto elevado al cuadrado. Entonces en el numerador me queda menos 4 y en el denominador me queda 4, pero positivo. ¿Sí? El resultado en total sería menos 1. ¿Sí? Si me equivoqué en algo o alguien no vio de dónde lo saqué, por favor indíquemelo. Y ahora voy con el RV, pero también en el punto A. En el punto A, otra vez sustituyendo estos valores de U y B, pero pues estos son los mismos. Estos números son constantes 0 y 1, y el número que tendríamos ahora aquí sería 4 por U cuadrada, pero 4 por U, creo que cometí otra vez un error, disculpen. Es lo malo de trabajar con dos pantallas y ahora una hoja de papel. Espérenme tantito. Lo que es que aquí tengo que poner el valor de V y sustituí el de U. Sí, no, sí está bien. Sí, ya me fijé. Sí, lo hice bien. Ahora, regresando al segundo, aquí tengo que sustituir ahora el valor de U. Entonces, cuando sustituyo el valor de U, espero que estemos de acuerdo, aquí me daría 4 en el numerador otra vez. 4 en el numerador, y en el denominador pues me va a volver a dar 4 porque es el mismo denominador. ¿Sí? Sería aquí 4 por 1, que es 4, menos 2, 4 menos 2 es 2 al cuadrado, sigue siendo 4. Entonces 4 entre 4 me da precisamente 1. Y ahí está. Y pues ya estamos a un pasito de terminar. Ya tenemos a los dos vectores tangentes a la superficie S2. Para encontrar el normal, lo que tenemos que hacer simplemente, recordemos, es más, lo voy a pintar aquí, simplemente como el producto cruz de RU por RV, pero precisamente en los puntos de intersección. En este caso, en el punto 1, 2, 1. Entonces, para X, aquí me quedaría 0 por 1, 0, menos 1 por 1, que sería menos 1 con la resta, quedaría 1, coma. Para Y, aquí me quedaría este por este, que es 1, menos 0, 1. Como estamos en J, me quedaría aquí menos 1. Y finalmente para Z, me quedaría aquí 1, menos 0, 1. Entonces, bueno, este es el que vamos a usar como el vector normal a la superficie 2. ¿Fijan? Entonces, les digo, la vida era más sencilla en segundo semestre, muy rápido encontramos al vector N1, ahora tenemos que batallar un poquito más, pero también encontramos al vector N2. ¿Sí? Y como ya tenemos a los dos vectores, ya podemos ir en busca precisamente del ángulo. ¿Sí? Solamente para recordar, este ángulo, el coseno de teta, el coseno de este ángulo, es N1.N2 dividido entre el módulo de N1 por el módulo de N2. Y ya, si hacemos nuestras operaciones, voy a calcular primero el producto punto y después calculo las normas. El producto punto de N1 por N2 sería N1, que había sido 5 menos 1 y 6, punto N2, que en este caso estoy obteniendo que es 1 menos 1 y 1. Entonces, si nos fijamos, este producto punto, N1 punto N2, será igual a 5, cuando multipliquemos será 5 por 1, 5, menos 1 por menos 1 será 6, y 6 por 6 será 12. Entonces, aquí me queda 12, y yo creo que hice algo mal, déjenme checar, si alguien me ayuda, porque no nos va a dar la respuesta de la serie, pero no sé si yo hice alguna cuenta mal por estar escribiendo en diferentes puntos. Déjenme ver si yo hice algo mal. Profe, es menos. Profe, en el vector 1 es menos 6 y usted puso 6. Lo copié mal, sí, muchísimas gracias. Sí, claro. Por supuesto, uno se puede equivocar en una operación y también se puede equivocar al copiar, por supuesto. Muchísimas gracias. Este es menos 6. Gracias, muy amable. Que iba yo a revisar mis cuentas, pero no, está bien. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora vean que el producto punto, ¿sí? El producto punto es 5 más 1, son 6, menos 6, y el resultado aquí es 0. Como ya le habíamos echado un ojo a la respuesta,
ya sabía yo, y todos ustedes seguro, ya sabíamos que este tenía que ser el resultado. ¿Por qué? Ah, porque si el producto punto de N1 punto 2 es cero, no importa cuánto mida el módulo de N1, no importa cuánto valga el módulo de N2, de todas maneras aquí tendré la división de cero entre un número, pero cero dividido entre cualquier número distinto de cero, que claramente estos números son distintos de cero, me da como resultado cero. Cero entre cualquier número es igual a cero. Por lo tanto, con este resultado yo puedo concluir que el coseno de teta es igual a cero. Pero como vimos en cálculo y geometría analítica y en álgebra lineal y en todos lados, ¿sí? Esto implica que el ángulo de intersección es precisamente igual a 90 grados o pi medios radianes. En ese punto, en el punto 1, 2, 1. Porque fíjense que fue en ese punto donde obtuve al vector normal 1 y en ese punto donde obtuve al vector normal 2. Si me voy aquí entre las pizarras, este sería como el punto A, y en ese punto encontré tanto al primero como al segundo vector, y ese es el ángulo precisamente que estoy calculando. Entonces, como ven, es muy sencillo, muy sencillo. Quizá estoy yendo incluso demasiado lento, sí, quizá podría ir un poco más rápido, pero insisto, como entiendo que estos ya son temas que no se habían discutido antes, aunque no sean difíciles, no quiero apresurarme, no quiero hacerlo directo, pero sin saltarme ningún paso en particular. Y ya, esta sería nuestra respuesta. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, les agradezco que me vayan corrigiendo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún problema con este ejercicio. Es otro problema de aplicación de esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo obtener el vector normal a una superficie a partir de su ecuación vectorial. Bueno, una primera aplicación, insisto, la vimos en la clase anterior, con el plano tangente a la superficie, y ahora estamos viendo la segunda aplicación, que es la del ángulo entre dos superficies. ¿Ok? Pues vamos a ver la tercera aplicación. La tercera aplicación, si no tienen alguna pregunta, por supuesto, la tercera aplicación va a ser ahora el ángulo entre una superficie y una curva. Así es -6 y por tanto el producto punto da cero. Muy bien, Carlos. Y gracias, Raúl, por la corrección. Yo había pintado la definición mal la clase pasada, me percaté de ello apenas ahorita en la mañana, por eso apenas lo voy a cambiar. Y aquí la estoy escribiendo, entonces, bueno, voy a aprovechar aquí para escribirla con ustedes, la voy a medio a leer tantito aquí con ustedes. Esta sería la definición del ángulo de intersección entre una superficie y una curva, ¿sí? Dice, déjame ver si lo escribí ahora sí bien, el ángulo de intersección entre una superficie y una curva es el que definen el vector normal al plano tangente a la superficie y el vector tangente a la curva en algún punto de intersección. Está perfecto. Bueno, eso creo, no hay nada perfecto, pero bueno. Déjenme deshabilitar mi software que les decía, este software que tengo aquí, que me permite, creo que ya está deshabilitado. Ok, déjenme poner entonces función, imprimir pantalla. Y bueno, que nada más es un pedacito. Creo, bueno, ya lo traje así, ya ni modo. Entonces aquí voy a copiar esta parte y esta va a ser nuestra siguiente definición. Y podríamos sacarles más aplicaciones, ¿eh? Podríamos, por ejemplo, hablar también de la ecuación de la recta normal a la superficie. También se puede obtener precisamente con el vector perpendicular a la superficie. O sea, hay tantas aplicaciones como uno quiera, ¿sí? Vamos a concentrarnos en estas que son, digamos, las que contienen los ejercicios de la serie, pero no quiere decir que no me pudieran preguntar otra cosa, ¿no? Me podrían preguntar, por ejemplo, la ecuación de la ecuación de una recta perpendicular a una superficie, que necesitaría, pues, el punto y necesitaría el vector que es tangente a la recta. Pero el punto que es tangente a la recta, el vector que es tangente a la recta, pues es también el vector normal. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden presentar. Vamos a ver esta en particular. No estoy seguro si ya la copié. Entonces, copiar y ahora sí regresamos aquí solamente para pintar una vez más la definición. Entonces, control V. Y esta es la siguiente definición que vamos a ver el día de hoy. Insisto,
Podría haber otras aplicaciones, por supuesto, pero bueno, vamos a platicar en particular de estas, que insisto, es de las que tiene más ejercicios la serie, aunque podrían preguntarme más cosas, por supuesto. Entonces ahí está. Entonces otra vez quisiera empezar con un pequeñísimo repaso, voy a procurar ser más breve que hace rato, de lo que veíamos en cálculo y geometría analítica. Porque este tema también ya lo habíamos estudiado en cálculo y geometría analítica. En cálculo y geometría analítica teníamos por acá un plano, vamos a pensar que este fuera nuestro plano, y este plano, de repente intersecaba a una línea recta. Vamos a suponer que este fuera el punto de intersección y a partir de ahí trazo precisamente esa línea recta que estoy ahí dibujando. La borré porque quedó... Es que la herramienta... otra vez, genial. Ok. De repente... Ahí está. Pues vamos a suponer que esa fuera la línea recta. Entonces el plano pi es este que estoy marcando aquí. Y la línea recta es esta que le voy a llamar L. Como todos sabemos, siempre se puede definir un vector perpendicular al plano que yo puedo dibujar, como ya habíamos comentado, en cualquier punto del plano, aquí, 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 donde sea, ¿no? Donde sea. Y en particular, para poder explicar lo que vamos a hacer ahorita, voy a dibujar al vector perpendicular justo en el punto de intersección. No necesariamente tendría que estar ahí, pero por una razón que voy a explicar a continuación, lo voy a dibujar justamente en el punto de intersección. Vamos a suponer que este fuera el vector normal al plano, el vector normal a la superficie. También la recta, como comentaba hace unos minutos, está definida por medio de un vector. Este vector es el vector director de la recta y también el vector director puede estar en cualquier lugar del espacio, pero por una razón que voy a platicar ahorita, lo voy a poner también saliendo del punto de intersección. Entonces, el vector director de la recta, que típicamente llamábamos V, lo voy a dibujar aquí. Noten que estos dos vectores, tanto el vector V como el vector normal, forman un ángulo. Naturalmente forman un ángulo en el espacio. Vamos a pensar que este ángulo fuera, de hecho, este ángulo θ, que así es como denotaremos a los ángulos entre vectores. Ok, perfecto. Pues noten por favor, cómo el ángulo θ entre la recta y el plano, perdón, el ángulo entre la recta y el plano no es el ángulo θ, porque el ángulo entre la recta y el plano tendría que estar por acá abajo, ¿no? Tendría que estar abajo, no acá arriba, volando. Entonces, el ángulo que forman el vector normal y el vector director, normal al plano y director a la recta, no es el mismo ángulo que el ángulo que forman la recta y el plano, pero están relacionados, porque sabemos que sí, que como este vector normal es perpendicular al plano, entonces podríamos trazar una línea auxiliar, la voy a pintar aquí de color amarillo, déjenme pintarla en esta orientación, ¿sí? De tal forma que esta línea amarilla con el vector normal forman un ángulo de 90 grados. Espero que estén de acuerdo conmigo. La línea amarilla la estoy pintando sobre el plano, el vector normal es perpendicular al plano, por lo tanto el ángulo que va desde el vector normal hasta la línea amarilla tiene que ser igual a 90 grados. Y ese ángulo complementario, es decir, ese ángulo que le falta a θ para hacer 90 grados, este ángulo es precisamente el ángulo que estamos buscando, que típicamente llamamos el ángulo φ. ¿Sí? Entonces, ciertamente el ángulo entre, ¿cómo se llama? El ángulo entre los dos vectores, el normal al plano y el paralelo a la línea recta, no es el ángulo entre la recta y el plano, pero sí es este ángulo θ, que es el complemento del ángulo φ. ¿Sí? Eso lo que causaba, estoy aquí recordando varias cosas de cálculo de geometría analítica, lo que causaba es que tuviéramos que calcular la fórmula para el ángulo entre la recta y el plano. Vean la razón. La razón tiene que ver con un resultado que estudiamos desde la secundaria. Entonces, permítanme, aunque yo sé que lo vimos desde la secundaria, dibujar este triangulito. Vamos a suponer que este ángulo de aquí abajo fuera el ángulo θ.
Si este ángulo de aquí abajo es teta, a fuerzas, este ángulo de aquí arriba tiene que ser el ángulo phi. Vean que no le queda de otra. ¿Por qué? Porque sumados estos dos ángulos deben dar precisamente 90 grados, ¿sí? Entonces, es igual que esto. Si este es teta, este debe ser phi porque la suma de los dos vale 90, igual que estoy viendo en esta figura. Y en cuando estábamos en la secundaria, nos decían que los catetos del triángulo podrían ser A, B y C, y nos enseñaron que el coseno del ángulo teta es el cateto adyacente a teta, que en este caso sería A, dividido entre la hipotenusa. Pero si somos observadores, véanlo por favor con mucha atención, A entre C también es el seno, pero del ángulo phi. A será el cateto adyacente a teta, pero A es el cateto opuesto a phi. Entonces, si nos referimos al ángulo phi, el seno de phi sería cateto opuesto a entre hipotenusa C. Es decir, esta misma expresión que tenemos aquí es válida para calcular el seno de phi. Es un importante resultado de trigonometría. El coseno de un ángulo es el seno del otro siempre y cuando la suma de los dos ángulos sea igual a 90 grados. Entonces, pues ya terminamos. Yo sé que el coseno de teta, el coseno del ángulo teta de la figura, pues sería el producto punto del vector normal por el vector director entre el módulo del vector normal por el módulo del vector director. Sí, pero aquí les digo, insisto, alguien podría decir, pues sí, pero ese no es el ángulo que quieres, ese no es el ángulo entre la recta y el plano. Ok, no será el ángulo entre la recta y el plano, pero está relacionado con el seno de phi, donde phi sí es el ángulo entre la recta y el plano. ¿Y qué cosa es el seno de phi? Es, como vemos, lo mismo que el coseno de teta. Entonces, por eso, seguramente recordarán que cuando quería calcular el ángulo entre una recta y un plano, tenía que cambiar a la función trigonométrica coseno por la función trigonométrica seno. La razón, insisto, es esta. El ángulo que estábamos buscando no es el ángulo del espacio, sino no es el ángulo entre los vectores, sino este ángulo que está como sobrando. ¿Sí? Y esta es la fórmula que utilizamos para calcular el ángulo entre una recta y un plano. Todo esto que acabo de comentar en realidad corresponde a otro curso, ¿no? Corresponde al de cálculo y geometría analítica. Pero ¿por qué? ¿Por qué le dedico tanto tiempo? Bueno, pues porque de esa manera creo que va a ser muy natural lo que voy a decir a continuación. Voy a hacer el mismo ejercicio que hace rato. Vamos a suponer que tomo este plano y lo doblo, ¿sí? Y al doblarlo obtengo precisamente esta superficie. Puede ser cualquiera, pero estoy poniendo esta como ejemplo. Y voy a suponer ahora también que tengo la línea recta, ¿sí? Y también la doblo, ¿sí? La deformo. Vamos a suponer que me da lugar precisamente a esta curva. Entonces ahora tendríamos no el plano pi, sino la superficie S. Esta es la superficie S. Y por acá tendríamos esta curva que sería la curva C, en lugar de línea recta y de plano. La idea es exactamente la misma. Lo que voy a hacer para poder medir el ángulo entre la superficie y la curva que tengo aquí, no, en este caso no es una línea recta, es una curva, va a ser precisamente pensar en el vector perpendicular a la superficie, pero una vez más, no me interesa el vector perpendicular en este punto. Aquí no voy a calcular ningún ángulo, porque aquí, este punto que estoy marcando, ciertamente tiene un vector normal a la superficie, pero en este punto no hay ningún vector tangente a la curva. ¿Sí? Tienen que ser puntos de intersección, otra vez son ángulos de intersección. Una vez que encuentro el punto de intersección, a partir de ese punto de intersección, yo podría definir ahora sí mi vector normal. Ahí me sale muy feo, bueno, todo me sale muy feo. Vamos a pensar que más o menos por aquí tuviera el vector normal en este punto y ya no el vector director de esta curva, porque la curva no tiene vector director, pero sí puedo pensar en el vector tangente a la curva en ese punto. Y el vector tangente a la curva sería como este vector que estoy pintando aquí. Ahí me sale el vector. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, les comento. Apáguenlo antes de que algo suceda. ¿Ok? Ahí tenemos el punto y voy a dibujar otra vez el vector con mucho más cuidado. Ahí está, más o menos ahí. ¿Sí? Y vean,
la definición va un poco en el mismo sentido que la definición anterior. Si yo aquí, en este punto, coloco a este plano tangente, este plano lo llevo aquí, y a esta recta la llevo aquí, veremos que efectivamente el ángulo que existe entre la curva y la superficie será similar al que encontrábamos utilizando esta otra fórmula. ¿Sí? Insisto, no lo quiero hacer, Silvaré. No lo quiero hacer. Podría, ¿cómo se llama? Llevar este plano aquí, podría llevar esta recta aquí, ¿sí? Y tendríamos entonces el mismo vector normal, el mismo vector director de la recta, ¿sí? Y el ángulo que estamos buscando no sería el ángulo θ, insisto, sino el ángulo φ, el ángulo que quedaría aquí abajo, que voy a describir por medio de una línea amarilla semejante a la que pinté acá. Nada más que la línea amarilla, espero que estén de acuerdo conmigo, ahora me quedaría por acá abajo. Entonces el ángulo que yo estoy buscando, el ángulo φ que yo estoy buscando, sería este, que resultaría ser el complemento, perdón, otra vez del ángulo θ. Pero la fórmula es exactamente la misma. ¿Sí? Espero más o menos explicarme. Vean que en este caso también puede presentarse, no necesariamente siempre, pero puede presentarse que haya también más de un ángulo de intersección, porque podría suceder que tuviéramos una superficie, suponer que la superficie fuera sencilla, suponer que esta fuera la superficie, pero a lo mejor tenemos una curva que hace esto, ¿no? Que viene por aquí y aquí interseca en este punto, luego va por abajo de la superficie y acá regresa y vuelve a intersecar a la superficie en este punto de acá, digamos. Nada más por inventar algo, ¿no? Entonces, si se fijan, ahora podría tener dos ángulos de intersección diferentes, o a lo mejor el ángulo de intersección es el mismo, es una vez más lo que pasaba en el ángulo entre superficies. A veces tendremos un solo ángulo, a veces, aunque tengamos dos ángulos, el valor del ángulo será el mismo. Todo dependerá del tipo de superficie que tengamos. ¿Sí? Pero entonces, igual que en el caso de la intersección de superficies, el ángulo entre superficies, puede suceder que tenga diversos ángulos de intersección que dependan precisamente del punto de intersección al que estoy haciendo referencia. ¿Okay? No sé si alguien tenga alguna pregunta con esto. Pues vamos a usar esta fórmula para encontrar el ángulo de intersección entre una superficie y una curva. E insisto, es totalmente equivalente a lo que a lo que discutimos ahorita con mucha calma y que ya habíamos discutido también en nuestro curso de cálculo y geometría analítica. No sé si alguien hasta este punto tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda. Si no, pues vamos a hacer entonces un ejemplo. Déjenme ir a Skype, porque a lo mejor yo estoy esperando y a lo mejor la duda la escribieron desde hace rato. Parece que no. Miguel está escribiendo, entonces vamos a esperar tantito. Ya, ok. No, perfecto. Ok, eso me gusta. Bien, entonces pues vamos entonces a la serie otra vez y voy a escoger un ejercicio. Voy a procurar que no sea uno que les haya dejado de tarea. Déjenme ver. Quiero ahora uno de intersección de superficie. Podría ser, nada más que aquí, lo que no me gusta de esto es que la curva es una línea recta. Si no encuentro otro, pues me regreso a ese, pero me gustaría que fuera una curva más general. Estos son planos. Como ven, no hay muchísimos ejercicios, creo que sí voy a tener que hacer esa. Sí, bueno, pues la hacemos, total. No es nada complicado. Déjenme ver, más arribita, a ver si de pura casualidad, tener la ecuación cartesiana del plano tangente. Esta me gusta. El ejercicio 33, ¿no? Déjenme que no sea el que les dejé de tarea. Aquí la abrí para que no me confunda. No lo dejé de tarea, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio número 33 ahora. Tres función, imprimir pantalla. Me lo llevo aquí al Paint. Y desde aquí voy a copiar este ejercicio. El otro se me hacía más sencillo, por eso. Porque nada más era una línea recta, entonces pues no. El vector normal es inmediato. El vector tangente, quiero decir. Este va a requerir un poquito más de cálculo. Bueno, vamos a verlo con mucha calma. Aquí voy a
la figura y vamos a la siguiente página. Control B. Okay. Y aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Ok, ahí está. Y ahora sí me voy a mi pantalla completa de nuevo. Ok, entonces la cosa está así. Dice, hay que calcular el ángulo alfa de intersección entre una superficie y una curva. Y aquí están las ecuaciones, respectivamente. La superficie, vean, depende de dos parámetros. Aquí está la ecuación de la superficie. Y acá está la ecuación de la curva. ¿Sí? Noten que la superficie, como ya hemos comentado en varias ocasiones, tiene dos parámetros, ¿sí? Tiene dos parámetros, en este caso los parámetros son U y B, mientras que la curva solamente tiene un parámetro. Aquí me dan una ayuda, esto es una gran ayuda, prácticamente me van a resolver el problema, porque vean que además necesito encontrar el punto de intersección. Y aquí me están dando una pista, me están diciendo, mira, a lo mejor hay varios puntos de intersección, o a lo mejor es nada más uno, pero te quiero ayudar. El valor de B que te va a llevar al punto de intersección es que B valga 1. Eso lo vamos a aprovechar. Pero voy a tratar de inicio voy a tratar de no usar ese último dato. Me da la impresión que ese dato nada más es para que se nos facilite la resolución de un sistema de ecuaciones. Lo voy a ignorar un segundo y ya cuando resolvamos el sistema, seleccionaremos este valor para que vean cómo se hace en general, ¿no? Si no me hubieran dado esa ayuda. Esa es una ayuda, digamos, pues digamos, para que el ejercicio en un examen no les consuma tantísimo tiempo, ¿no? Es la única razón por la que dan ese valor de V. Pues vamos a hacer el ejercicio de momento ignorando ese valor de V. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos esta situación. Tenemos una superficie y tenemos una curva. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues encontrar el vector normal a la superficie y encontrar el vector tangente a la curva. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos en orden, así como en el orden que se está presentando aquí. Primero para la superficie. Entonces, aquí pongo para S, ¿no? Para la superficie S, y ya voy haciendo el proceso general, ¿no? El vector le llaman R1, entonces no me gusta, pero bueno, pues así le llamaron, ¿qué puedo hacer yo? Entonces aquí voy a poner la derivada parcial de R1 con respecto al primer parámetro, que sería U. Espero que estén de acuerdo conmigo, que sería 1,5V, menos 2. Espero no haberme equivocado. Mientras que la derivada parcial sí está bien, pero creo que lo que me conviene, bueno, no, ya lo estoy haciendo. Creo que lo que me hubiera convenido es primero encontrar los valores de V y T que me llevan al punto de intersección. Pero bueno, ya lo estoy haciendo así ya lo voy a dejar. Aquí me voy a quedar con respecto a V. Y con respecto a V, si yo derivo, déjenme ver mi otra pantalla, es 2, 5U, 2, 5U, y la última componente sería 1. Ahí está. Entonces, estos son mis dos vectores. Voy a hacer en este caso, solamente en este caso, el producto cruz así directamente, sin evaluar todavía, porque todavía no tengo los valores correspondientes. Ahorita lo veremos cómo lo vamos a hacer. Y aquí lo que me va a quedar sería este producto cruz, que espero que estén de acuerdo conmigo, que aquí me quedaría 5V menos, con este menos sería más 10U. Entonces aquí me quedaría 5V más 10U, coma. Luego aquí me quedaría 1 menos 4. Entonces aquí me quedaría 5. Como estamos en J, me quedaría menos 5. Y el último me quedaría 5U menos 10V. 5U menos 10V. No me gusta mucho, es la primera vez que lo hago así. Normalmente primero evalúo el valor correspondiente a U y el B, y el correspondiente a B para que me dé un solo vector normal. Pero bueno, en este caso ya lo hice de esta manera. Este sería el vector normal, pero fíjense, para cualquier valor de U y B, no en un punto en particular, lo cual no me va a servir de momento, porque esta expresión me daría el vector perpendicular a la superficie
pero no nada más en el punto de intersección, no nada más en este punto, sino que me estaría dando el vector perpendicular a la superficie en cualquier punto, para cualquier valor de u y v que yo seleccione. ¿Sí? Ok. Vamos con el vector tangente a la curva. El vector tangente a la curva, ¿sí? Pues aquí nada más le voy a poner que este es el vector normal a la superficie, aunque claro, este vector es variable, por supuesto, es una función vectorial en realidad. ¿Ok? A cada punto, a cada par de valores u y v, le corresponde un vector. Eso es la definición de una función vectorial. Entonces ahora vamos para estudiar la recta, perdón, la curva. Para la curva C, pues ahí es más fácil. Si queremos encontrar al vector tangente a la curva, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es tomar la ecuación de R2. Sí, por cierto, aquí me equivoqué, aquí no es R2, me llevé por la inercia, disculpen, ahorita lo corrijo. Es en los dos casos, es R1. Disculpen ustedes, no sé qué me pasa hoy. Es que estoy sumamente desvelado, supongo que es eso, no lo sé. Que sea, ya estoy viejo, no lo sé. Ok, esto es R1, ok. Ok, entonces ahora sí, para C, lo que tendríamos sería ahora la derivada de R2, ahora, pues, R2, pero la derivada es una derivada total. Si se fijan, esta ya no es parcial, porque esta R2 depende de un solo parámetro, depende del parámetro T. Y la derivada me daría en este caso menos 3, menos 5, menos 20T, coma, y la última me quedaría menos 4, si no me equivoqué en algo. Y este sería nuestro vector B, el vector que es tangente a la curva. Nada más que este vector B depende de T. ¿Ok? No puedo calcular el ángulo directamente entre este vector normal y este vector tangente. Vector normal a la superficie, vector tangente a la curva, porque no me estoy fijando todavía cuál es el punto de intersección. Si yo los multiplico así directamente, sería como multiplicar a este vector normal por este vector tangente. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Tengo que encontrar el punto que es común a ambas superficies. Entonces ahora tenemos que buscar el punto de intersección. Por supuesto, podríamos haberlo hecho en otro orden, ¿no? Primero encontrar el punto de intersección y después estos vectores, pero bueno, ya lo había comenzado de esta manera y por eso ya me mantuve ahí, pero también pude haber empezado así. Entonces ahora buscamos el punto o los puntos de intersección. Punto o puntos de intersección. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos de intersección? Bueno, pues muy fácil. Recuerden que estas ecuaciones vectoriales lo que representan son vectores de posición. Entonces, si me permiten, voy a hacer un pequeño dibujo aquí en esta parte final de la hoja, ¿sí? Donde yo grafique a la superficie y donde también grafique a la curva, ¿sí? Pero ahora voy a dibujar también, hay un micrófono abierto, voy a dibujar también mi guismo, es decir, mi sistema de referencia X, Y, Z, ¿sí? Ah, perdón, está bien, nada más que en este caso la curva no está sobre la superficie, la curva, vamos a suponer que viniera más o menos así, vamos a pensar que viene así. Este es, Disculpe, profesor, por alguna razón se muteó. Sí, profe, su micrófono está silenciado. listo, ya está, ya está.
¿Cómo cuánto tiempo tengo así? Perdón, solamente para ver cuánto repito. Solo unos segundos, profe. Ok, de acuerdo. Les agradezco mucho. Sí, es lo bueno y lo malo de Skype. Lo bueno es que todos podemos mutear a todos. Yo también, o sea, a lo mejor lo hice por accidente, a la hora que me voy al cuadrito. Pero gracias por avisarme. Muchas gracias. Ok, sí, Skype es una herramienta que requiere de mucha buena voluntad. Ok, entonces recordando acá, insisto, como yo quiero encontrar ahora el punto de intersección, entonces nada más hago esta figura para poder explicar cómo lo voy a hacer. Pienso que esta es fuera la superficie, pienso que esta es la curva, y recordamos que la clase anterior, al iniciar la clase, insisto, habíamos visto que, ¿cómo se llama? Que dándole dos valores al parámetro, a los parámetros, yo me movía a diferentes puntos sobre la superficie. El chiste es que este vector de posición, ¿a dónde tendrá que apuntar ahora? Pues ahora me interesa que ese vector de posición apunte precisamente al punto de intersección, ¿sí? Pero si lo piensan ahora con la curva, pasa exactamente lo mismo. La ecuación vectorial de la curva está formada por los vectores que salen del origen de coordenadas y llegan precisamente a todos los puntos de la curva. Entonces, ¿cuál es el punto, cuál es el vector de posición de la curva que me interesa? Pues el vector de posición que me interesa es precisamente el que llega al punto de intersección. Entonces, a ese vector lo voy a pintar en color amarillo, ¿sí? Este va a ser el vector que está señalando específicamente al punto de intersección. Y espero que estén de acuerdo conmigo que si lo considero desde el punto de vista de la superficie, este vector amarillo sería el vector R1, tomando en cuenta cierto valor de U y cierto valor de B, y sería también el vector R2, tomando en consideración cierto valor de T. Los valores de U y B permiten que el vector amarillo se mueva sobre la superficie. Los vectores de T promueven que el punto se vaya moviendo, pero sobre la curva, ¿ok? En el punto de intersección, yo voy a tener que estos dos vectores son el mismo, son iguales entre sí. Los dos vectores están señalando al mismo punto. Entonces, eso es precisamente lo que voy a aprovechar. Entonces, en el punto de intersección, lo que tenemos precisamente es que el vector R1, que depende de U y B, es igual al vector R2, que nada más depende de T. Si lo pintamos en forma paramétrica, yo creo que conviene. En este caso me quedaría aquí que X sería igual, X, Y y Z respectivamente serían igual desde la superficie a U más 2UV, 5U por UV, y para terminar, B menos 2U. Y desde el punto de vista de la curva, la X es 3 menos 3T, 5 menos 5T, menos 10T cuadrada. Vean, solo estoy buscando el punto de intersección. Y la última sería menos 4T más 1. Eso es lo que, perdón, menos 1. Esto es precisamente lo que garantizaría, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que el vector amarillo corresponda a los dos lugares geométricos, tanto a la superficie como a la curva. Estas serían las condiciones que se tienen que cumplir. Es decir, tenemos que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Naturalmente podemos resolverlo directamente, aunque sí, tomando en cuenta también la hora, para terminar y poder comentar, bueno, vamos a aprovechar ahora sí que me están diciendo, bueno, pero no te preocupes, mira, yo te regalo que V vale 1. ¿Lo podríamos resolver el sistema sin la V, sin que nos dieran la V? Sí, seguramente sí. Si se fijan, no es un sistema de ecuaciones muy complicado, pero insisto, para ganar un poquito de tiempo, aprovechamos el dato y lo voy a escribir aquí. Como ya me dijeron, esto fue un dato adicional que me dieron, que V es igual a 1, el sistema se reduce notablemente, como podremos ver. Aquí,